Muy buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Gaviria, yo soy especialista en córnea de Nasal Grupo Oftalmológico y fundamos hace 6 años Nasar en la ciudad de Ibagué y hoy tenemos el gusto de hacer esta presentación para iLab y para Nasar Grupo Oftalmológico para el grupo de optómetras de nuestra ciudad. Hoy queremos hablar sobre un tema muy importante, es la prevención de queratocono y lo dividiremos en tres fases. En la primera parte vamos a hablar sobre la detección y prevención del queratocono. En la segunda fase vamos a hablar sobre la prevención del frote ocular eh, mediante un breve resumen de conjuntivitis alérgica, de blefaritis y de ojo seco. Y finalmente hablaremos de cuándo remitir un paciente. Este es el caso de un paciente de 18 años que les quiero compartir. Es un paciente que se presenta con muy mala agudeza visual, que llega máximo a 2400 con pinhole y tiene queratometrías altísimas cercanas a las 75 dioptrías en el ojo derecho y de más de 60 en el ojo izquierdo. A pesar de que corrige con un lente escleral en ambos ojos a 20-25, es importante cuestionarnos si este paciente hubiera podido evitar llegar a este grado de queratocono. Aquí ustedes ven las imágenes del Pentacam donde vemos un encurvamiento de la córnea enorme y un adelgazamiento de 391 micras en el centro. El queratocono es una entidad relativamente frecuente. Si hacemos el análisis del queratocono clínico, habría aproximadamente unos 400 pacientes en la ciudad de Ibagué. El queratocono clínico se refiere al queratocono avanzado y el queratocono topográfico o subclínico se presentaría aproximadamente en unas 27.000 personas si calculamos eh, eh, o quizás una décima parte de esto, entendiendo que de pronto un 10% de la población buscaría una cirugía refractiva y tan solo el 4% de ellos va a tener queratocono. En todo caso, es una población interesante que tiene queratocono y debemos estar atentos. Hablemos del queratocono clínico, que es cuando ya hay signos clínicos como estas estrías de Vogt, que son las líneas que ustedes observan acá en la córnea, que corresponden a pliegues en la DSMET, cicatrices subepiteliales, opacidades debajo del epitelio que se producen por microfracturas de la membrana de Baumann y en este caso vemos este punteado en el epitelio correspondiente a un contacto con el lente de contacto. Aquí tenemos otros signos, por ejemplo, aquí vemos este edema focal que corresponde a un hidrops corneal por fractura de la membrana de Descemet y aquí vemos el signo de la gota de aceite o signo de Charlot. Nuevamente aquí vemos cicatrices subepiteliales en el lado derecho. Podemos ver adelgazamientos extremos y la imagen de una aparente queratocono. Podemos ver el anillo de Fleischer que corresponde a esta pigmentación, depósitos de hierro en la base del cono y podemos ver encurvamiento importante en esta paciente con Ehlers-Danlos, signos que también se llaman signos de Risuti y de Munson correspondientes a la talla, digamos, la imprenta que causa ese queratocono al mirar hacia abajo en un párpado. Las queratometrías son quizás la forma más fácil por la cual el optómetra va a sospechar un queratocono. Y cuando veamos queratometrías altas de más de 45.7, ya debemos sospechar que puede empezar a ver un queratocono. Tenemos por encima de 47.2 casi la certeza de un queratocono subclínico, aunque hay excepciones por supuesto, y ya los queratoconos clínicos pues son de curvaturas mucho más elevadas. Entonces, ¿cuándo hay signos de alarma? ¿Cuándo vamos a estudiar estos pacientes con un poco más de profundidad? Cuando veamos reflejos en tijera en retinoscopía, ejes oblicuos o contra la regla en la refracción, miras alteradas o queratometrías muy elevadas con cilindros altos, signo de gota de aceite, como estábamos hablando, y otros signos clínicos en lámpara de hendidura. El queratocono subclínico se refiere a los queratoconos grado 2 y 3 que tienen curvaturas un poco mayores de 47 con astigmatismos irregulares, a veces ejes oblicuos y sombras en tijera. Estos pacientes rara vez llegan al 20/20 eh, y cuando les hacemos examen topográfico, pues no vamos a encontrar estas imágenes que son de córneas sanas,
sino que posiblemente ya empecemos a ver en los tempranos imágenes de este estilo con todavía bastante simétricas, pero de pronto ya con ejes oblicuos, o imágenes como estas donde hay un poquito de asimetría. En la medida que va avanzando el queratocono vemos como la asimetría y la magnitud de la curvatura también va aumentando. En estos casos avanzados ya entonces vemos un franco queratocono con encurvamiento muy asimétrico, sobre todo de predominio inferior. En la imagen de la derecha abajo, esta es una degeneración marginal pelúcida avanzada. No es el propósito de esta charla, pero igual comentamos que hay muchísimas máquinas hoy en día que nos detectan el queratocono, topógrafos y tomógrafos, imágenes de Scheimpflug, y todas ellas vienen con herramientas sofisticadas para la detección del queratocono. El Pentacam ha sido revolucionario a la hora de diagnosticar queratocono, y la siguiente evolución en el diagnóstico es la tomografía de coherencia óptica, con la cual hoy en día podemos inclusive ver el espesor diferencial no solamente del estroma sino también del epitelio, y podemos ver cómo hay un adelgazamiento focal del epitelio en los queratoconos que nos permite hacer la detección temprana. Los factores de riesgo para queratocono, en general, los pacientes más jóvenes y de sexo masculino que se frotan más fuertemente los ojos son quienes más riesgo tienen, pero los niños con síndrome de Down o niñas con síndrome de Down pueden tener un riesgo entre 10 y 300 veces más elevado. Entonces, pacientes con síndrome de Down es importante hacerles una valoración con topografía. La diabetes mellitus sería protectora porque produce un cross-linking del tejido, y en teoría no permitiría que haya tanta deformación de la córnea. Se ha visto que la apnea del sueño también es un factor de riesgo, y en nuestro medio importantísimo somos latinos y también hay raza negra, también son factores de riesgo. Existen test genéticos, en el momento no los tenemos disponibles en Colombia. Sabemos por estudios como este estudio de prevalencia de queratocono publicado en 2020 en Córnea, que nos muestra que la historia familiar aumenta el riesgo 6.4 veces, así como lógicamente el frote y el eczema, que van a aumentar el riesgo 3 veces con respecto a la población general. Otras entidades alérgicas como asma pueden multiplicar el riesgo 2 veces. Entonces la prevención será básicamente enseñarle a nuestros niños, a nuestros adultos, papás, que no deben frotarse los ojos los niños para evitar que se desarrolle queratocono. Y en prevención secundaria, pues ya será, una vez diagnosticado el caso, evitar la progresión. En este caso mostramos imágenes de cross-linking, que consiste en la aplicación de riboflavina y posteriormente una luz ultravioleta que induce enlaces del colágeno corneal que endurecen la córnea y evitarían la progresión. Y ya pues el resto son los tratamientos que ustedes conocen y que en un momentico los vamos a revisar: anillos intraestromales, queratoplastias y queratoplastias penetrantes o laminares profundas. La fisiopatología del queratocono incluye causas genéticas, bioquímicas, pero evidentemente mecánicas, que son las que nos atañen para esta charla. Más o menos entre 2/3 partes y 3/4 partes de los pacientes se frotan los ojos. Y hay comportamientos de riesgo identificados como la posición al dormir, boca abajo sobre todo, y la presión que algunos pacientes se producen sobre sus ojos. Entonces la prevención primaria será, repito, evitar el frote ocular, educar a los pacientes y a sus familiares sobre esto, detectar tempranamente en casos donde haya familiares comprometidos. Los lentes de contacto, en realidad, si bien es frecuente escuchar en la consulta que los pacientes le digan a uno que el optómetra o el médico que lo ha venido manejando le dijo que los lentes previenen el queratocono o su progresión, en un estudio recientemente revisado, en el cual se revisan 20 años de tratamientos para queratocono, observamos como los lentes de contacto ni detienen la progresión ni producen regresión del queratocono. Evidentemente sí van a mejorar otras cosas como las aberraciones de alto orden, la visión, en fin, pero no nos van a ayudar a prevenir la progresión. Este estudio realizado en Francia nos habla de 153 ojos de 77 pacientes, la mayoría de ellos de sexo masculino, con un seguimiento de 5 años aproximadamente, en el cual observan cómo al detener el frote ocular se evita la progresión del queratocono, porque en la mayoría de ellos no cambia la queratometría máxima, la media
ni la paquimetría, excepto en 23 pacientes que admitieron seguirse frotando los ojos. Y aquí vemos cómo la queratometría máxima aumenta en el grupo de frotadores con respecto a los demás grupos estudiados en este estudio. Analicemos por qué nos rascamos los ojos. Bueno, porque puede ser placentero, pero también puede ser porque tengamos patologías como conjuntivitis alérgicas, blefaritis anteriores, posteriores u ojo seco. ¿Qué tipos de conjuntivitis alérgica tenemos? Actínica, vernal, crónica, atópica. Todas producen lo mismo: rascado, prurito ocular, ojos rojos, ardor o lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y visión borrosa. En la cascada inflamatoria de la alergia, de la conjuntivitis alérgica, la inmunoglobulina E entra en contacto con un antígeno alérgico a través de la célula presentadora de antígenos y se induce la liberación del mastocito, la degranulación del mastocito, lo cual libera grandes cantidades de histamina que producen edema, eritema y prurito. Esa es la fase temprana, pero esto va a liberar otros leucotrienos y prostaglandinas que van a desencadenar la atracción de células T y fibroblastos y eosinófilos que van a causar daño tisular en la fase tardía. Las conjuntivitis actínicas se refieren a aquellas conjuntivitis en relación con la luz solar y se produce típicamente este tipo de pigmentación y los nódulos de Horner-Trantas que ustedes ven adyacentes al limbo. En este caso también vemos cómo hay un depósito de lípido que se produce por la inflamación adyacente. Una reacción papilar importante. Estos niños son típicamente los que juegan fútbol el fin de semana y lunes o martes el papá le está uno consultando que por qué se le ponen los ojitos tan rojos y por qué le rascan tanto. Esta conjuntivitis es muy conocida por ustedes, puesto que se presenta en relación con lentes de contacto y produce estas grandes papilas gigantes en el tarso superior que puede desencadenar este tipo de úlceras en escudo que pueden ser delicadas. Los pacientes atópicos son típicamente los que están afectados de conjuntivitis vernal. Los llamamos a los pacientes atópicos aquellos que tienen dermatitis atópica o que son asmáticos y tienen este tipo de conjuntivitis que son crónicas y persistentes, muchas veces de difícil manejo, y pueden terminar causando estas cicatrices corneales con inclusive una falla del limbo que puede desencadenar pérdida de la visión. Las queratoconjuntivitis atópicas y el eczema de los párpados producen este tipo de engrosamiento en la piel con edema, eritema, y afecta más o menos al 3% de la población. Y el 25% de ellos van a desarrollar queratoconjuntivitis. Todos tienen escozor, eritema, descamación y este engrosamiento que comentamos de la piel. Muy importante, los pliegues de la piel, detectarlos, son los pliegues de Denny Morgan y casi que ustedes les garantizan que ese paciente se ha frotado en algún momento. Entonces, estemos muy pendientes de estos plieguecitos que son un indicador de frote ocular crónico. Las conjuntivitis alérgicas estacionales se relacionan con alergenos como el polen, el pasto, etc. Y se producen en los países que tienen estaciones, especialmente en verano, primavera y otoño. En nuestro país es más en la temporada de lluvia y puede ser perenne cuando está todo el año y es el tipo más frecuente. El pataler o la patadina es un antihistamínico muy poderoso que inhibe la degranulación del mastocito, funciona perfectamente en fase aguda y crónica y tiene excelente tolerancia. En los niños particularmente me gusta mucho, puesto que es muy bien tolerado. En casos con más inflamación podríamos apoyarnos en loteprednol o combinaciones con olopatadina y hialuronato, pero siempre vamos a dejar olopatadina de mantenimiento. En casos muy severos podríamos apoyarnos con prednisolona en gotas o tacrolimus, pero estos medicamentos son más de uso oftalmológico. En general, si vemos conjuntivitis severas que necesiten este tipo de medicamentos, aconsejamos remitir al oftalmólogo. El loteprednol con ácido hialurónico tiene una acción antiinflamatoria y lubricante, en general no afecta la presión intraocular y puede usarse en diversas patologías de origen inflamatorio. La prednisolona es un potente efecto neutralizador sobre todas las líneas celulares implicadas en la inflamación, pero repetimos mucho cuidado con el uso de estos medicamentos porque a veces el paciente piensa que se los puede poner de manera crónica y hemos visto pacientes jóvenes ciegos por cataratas y glaucoma recientemente
por el uso indiscriminado de este medicamento en un posoperatorio de pterigio durante 2 meses, que lo lleva prácticamente a la ceguera a una temprana edad. La blefaritis anterior se refiere a este tipo de descamación. Podemos encontrar colaretes que son biofilm, es decir, bacterias que acumulan este tipo de sustancias, y en la medida que va creciendo la pestaña se desprende ese biofilm y se ve como este colarete. También podemos tener blefaritis seborreicas, y este signo de cilindro sobre las pestañas es patognomónico de Demodex y se llama caspa cilíndrica. También podemos ver eritema y una secreción de aspecto melicérico, es decir, como en miel, con pérdida de las pestañas, que típicamente se asocia a la presencia de estafilococo dorado. El Demodex es un frecuente parásito que nos coloniza. Aquí ven ustedes en la base de una pestaña un ejemplar de Demodex. Esta foto es cortesía del doctor Pablo Solano. Y no siempre lo tratamos, pero cuando es muy sintomático, cuando hay mucho prurito, cuando hay mucha blefaritis, o cuando el paciente tiene otras condiciones coexistentes como compromiso a nivel de conjuntiva y córnea, vale la pena hacer tratamiento. ¿Cómo lo tratamos? Podemos usar obviamente un limpiador de párpados para bajar la carga antigénica, eliminar el biofilm y también complementarlo con calor húmedo. Recomendamos evitar champullonzos porque puede causar una ruptura de la película, de la capa oleosa de la película lagrimal. La ivermectina ungüento funciona a través de causar parálisis en los canales de cloro del parásito, y está indicada en blefaritis por Demodex, chalacios recurrentes, rosácea. Podemos usarla o no en combinación con dexametasona. Este video nos ilustra muy gráficamente in vitro cuál es el efecto de la ivermectina. Aquí tenemos dos concentraciones, al 0,6 y al 1%, y vemos cómo los parásitos, en la medida que va progresando el tiempo, disminuye su motilidad y se empieza a plegar el cuerpo del parásito. Así como ustedes ven, es más potente el efecto en la ivermectina al 1% y un poquito más lento con la ivermectina al 0,6, pero finalmente ambos parásitos al cabo de 90 minutos ya están totalmente quietos, a diferencia del grupo control, que sigue activamente moviéndose. La blefaritis anterior estafilocóxica, repito, causa estos colaretes, descamación, eritema, pérdida de las pestañas, y se asocia con flictenulosis, que son este tipo de lesiones inflamatorias que se producen a distancia en la córnea como una reacción cruzada a la presencia de la bacteria, a las proteínas de la bacteria. Puede llegar a ser bastante severa, como vemos acá en esta imagen. Y la moraxela, que nos causa esta blefaritis angular. Ambas pueden causar prurito importante. La citromicina puede ser tratamiento en estos casos. Es un macrólido que inhibe la subunidad 50 ribosomal y se ubica a nivel de los lisosomas de los macrófagos, por lo cual su acción es directa sobre los gérmenes y su concentración muy alta a nivel del tejido afectado. También tiene propiedades antiinflamatorias porque inhibe las interleuquinas 1 alfa, 1 beta, 6 y 8, y tiene un efecto antilipasa que modifica las características físicas de la producción de las glándulas de Meibomian. Entonces tiene varios efectos a favor en casos de blefaritis anteriores y también en blefaritis posterior. La vamos a utilizar entonces en blefaritis anteriores, disfunción de glándulas de Meibomian, rosácea ocular, y puede ser en ungüento o asociada a dexametasona. Revisando la película lagrimal, recordemos que la capa lipídica, aunque es muy fina, confiere a la lágrima elasticidad, resistencia a la evaporación y baja tensión superficial, que son características fundamentales para la estabilidad lagrimal. Y las capas más profundas, la capa mucoacuosa, nos permite mantener una superficie humectable. Aquí les voy a contar el caso de un paciente con un dolor profundo, rasquiña y resequedad de predominio en las mañanas, y podemos evidenciar que en ella no hay mucha salida al hacer presión, sino solamente en esta glandulita
de la secreción meibomiana. Cuando hacemos la tinción con lisamina verde, observamos como la línea de Marks, que debe estar siempre como acá en la parte de detrás de las glándulas de meibomio, en este caso se está viniendo hacia adelante, y esto refleja la localización de la unión mucocutánea. Esta paciente, si observamos las glándulas de meibomio y el margen palpebral, tiene una pequeña depresión en esta zona, y cuando vertimos el párpado encontramos como hay glándulas en estos lugares, pero acá está ausente esta glándula. Y si hiciéramos una meibografía encontraríamos que esa glándula no está funcional. Vemos cómo al aplicar el verde de lisamina justamente nos demarca principalmente la zona que tiene la glándula ausente. Estos pacientes entonces tienen ojo seco de tipo evaporativo en relación con disfunción de glándulas de meibomio, y los podemos tratar también con compresas tibias. La mucina de superficie, que estamos hablando de la capa mucoacuosa, ahí está el glicocálix, hay mucinas transmembrana que interactúan con la glicocálix, la mucina 1 y la mucina 16. Las mucinas secretorias, como la mucina 5AC, proceden de las células caliciformes que están en la conjuntiva, y la vitamina A es esencial para su síntesis. Tanto las mucinas transmembrana como las secretorias forman redes de polímeros tipo gel con el agua gracias a su capacidad de glicosilación. Entonces, al secarse la lágrima, vamos a ver este tipo de estructuras, y es lo que tratamos de simular con el uso de hialuronato y otras sustancias. Este es otro caso de una mujer de 55 años que viene con hipermetropía, tiene una visión limitada para lejos y cerca, está con boca seca, pero no refiere resequedad ocular, y tiene también prurito ocular. Fíjense cómo a veces el ojo seco se puede manifestar con prurito y el paciente puede rascarse. Aquí vemos entonces en este video cómo se evapora rápidamente la lágrima. En menos de 5 segundos se está evaporando la lágrima de esta paciente. Este equipo lo tenemos disponible en Nasal Grupo Oftalmológico, y vemos cómo también podemos analizar esa capa lipídica que también está ligeramente deficiente en este caso. Cuando hacemos la meibografía observamos cómo prácticamente no hay glándulas de meibomio, están totalmente atróficas, especialmente en el ojo derecho, y eso está en correlación con el tiempo de ruptura de la lágrima, que está muy cortico en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo, donde están un poquito mejor las glándulas, aunque no perfectas, el tiempo de ruptura está por encima de 10, que es lo normal. Estos pacientes de deficiencia mucoacuosa son altamente sintomáticos, pueden tener prurito, aunque pues, pueden tener cualquier síntoma: ardor, irritación, sensación de cuerpo extraño, etc. Típicamente las causas de esto son el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea y otras condiciones severas de los párpados. Eh, Vale la pena siempre preguntarle al paciente si tiene boca seca o dolores articulares para descartar estas causas sistémicas de resequedad ocular, y eso lo podemos hacer en conjunto con oftalmología y reumatología. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la deficiencia mucoacuosa? Podemos optimizar la viscosidad con la mezcla de carboximetilcelulosa y polietilenglicol, o podemos utilizar ácido hialurónico. En general preferimos gotas hiposmolares que sean ya libres de preservante o que tengan perborato sódico, pero no cloruro de benzalconio. El Labsoft es una fórmula única con carboximetilcelulosa para aumentar la humectabilidad, y polietilenglicol, que nos da estabilidad a la lágrima. Tiene un pH mejorado, es hiposmolar y no contiene cloruro de benzalconio. El Yalsoft es muy interesante porque tiene un alto peso molecular que permite una máxima captación de agua y la formación de una arborización que semeja a la de las mucinas naturales del epitelio corneal, y actúa como la mucina 5AC. Tiene poder antiinflamatorio porque disminuye las interleuquinas 6 y 8 y disminuye la apoptosis. Nuestra presentación es además hiposmolar y tiene un pH fisiológico. Entonces, en queratocono, ¿qué podemos hacer para detectar, o mejor dicho, les voy a mostrar qué cosas podemos hacer para tratar el queratocono? Y es que podemos tener, dependiendo del grado de queratocono, tratamientos diferentes, empezando con las gafas, pasando por los anillos, el crosslinking, queratoplastias semilulares, y si ya no hay nada que hacer,
y hoy en día es menos del 3%, ya vamos a trasplante. Aquí les ilustramos procedimientos de corneoplastia como son el crosslinking y los segmentos de anillos intrastromales que ustedes los ven acá en esta fotografía, y otros tratamientos como la queratoplastia semilunar, que ya se las voy a explicar, y trasplantes de córnea, ya sea por queratoplastia laminar profunda o penetrante. También se pueden hacer otros procedimientos como el implante de lentes fáquicos y, en casos seleccionados, la combinación de PRK o LASEK con crosslinking. La queratoplastia semilunar de la que les hablo es una técnica en la cual se utiliza el láser de femtosegundo para retirar una medialuna periférica inferotemporal, y al hacer esa resección de esa zona vamos a nuevamente afrontar estos bordes con suturas en 360 grados, y con lo cual vamos a lograr un aplanamiento y una reducción importante del astigmatismo y la miopía en estos pacientes. Este es un tratamiento revolucionario que nos ha permitido disminuir la cantidad de pacientes que tenemos que llevar a queratocono, y nos permite bajar el queratocono de un grado 4 a un grado 3 para tratarlo con otros tratamientos. Por ejemplo, si pasamos de una queratoplastia semilunar de un queratocono grado 4 a un grado 3, ya podríamos considerar otros tratamientos como el implante de segmentos o ICL en altas miopías. Y si ese queratocono lo bajamos a un grado 2, podríamos tratarlo con segmentos o crosslinking. Y si ya lo dejamos con una miopía bajita, de pronto de unos 50, o simplemente queremos corregir las aberraciones ópticas con el láser, podemos utilizar técnicas de PRK en combinación con crosslinking. Todo esto nos ha permitido mejorar y disminuir la tasa de trasplantes que hacemos hoy en día. Aquí les quiero ilustrar un ejemplo con anillos intrastromales que los ven ustedes acá ubicados. Se colocan siempre entre los 5 o 6 milímetros centrales, y aquí vemos cómo hay una curva queratométrica bastante elevada en el preoperatorio y cómo se reduce de forma dramática en el posoperatorio. Lo que vemos acá es que hay una corrección de aproximadamente 11 dioptrías en esta zona, y este es el mapa diferencial que refleja las diferencias entre este mapa y este mapa. Aquí vemos otro ejemplo donde también había un gran incurvamiento inferior, y con un solo segmento inferior se logra un gran aplanamiento de aproximadamente 4 dioptrías en esa zona. Pero lo más interesante es cómo las aberraciones, en este caso el coma, que produce una muy bajita agudeza visual y un gran astigmatismo, al colocar segmentos se reduce de forma dramática, con lo cual va a mejorar un poquito la visión con corrección y sin corrección. Por último, queremos hablar de cuándo vamos a remitir a un especialista. Todo paciente con diagnóstico de queratocono debe remitirse. ¿Para qué? Para hacer una topografía corneal y una paquimetría. Todo niño en quien se sospeche un queratocono. Todo paciente con alergias moderadas o severas que se frote mucho los ojos. Queratoconos progresivos o cuando el paciente no tolere lentes de contacto o desee una opción quirúrgica. En general, todo paciente con mala agudeza visual con corrección debe descartarse queratocono antes de saber si tiene o no ambliopía. Estamos atentos a recibir sus pacientes, sus comentarios. En Nazar Grupo Oftalmológico tenemos especialistas en córnea, glaucoma, oculoplástica, y tenemos toda la batería de exámenes diagnósticos a su disposición, incluyendo el análisis topográfico para sus pacientes que requieran lentes de contacto. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Y para aquellos que no pudieron asistir a la charla, bueno, tienen este video para que lo puedan ver una y otra vez. Si necesitan más información, repito, estamos disponibles en www.Nazar Oftalmólogos, y este es nuestro link al Instagram. Muchísimas gracias y feliz día.